Mi nombre es Wilman Felipe Duarte Rodríguez y junto con Daniel Madrid vamos a trabajar el tema de microscopios modernos enfocándonos en los tres microscopios que más se usan en la actualidad y que son de mayor interés para la ciencia. En microscopios modernos tenemos el microscopio electrónico, que es un microscopio que nos da grandes ventajas debido a que él no usa un espectro de luz visible, sino que utiliza un espectro invisible que es el de los electrones, con una longitud de onda menor al espectro de la luz visible. Para hablar un poco de este microscopio hay que hablar de su historia. Los griegos sabían que los espejos curvos podrían ampliar las imágenes eh, y debido a esto se fueron generando ciertas curiosidades por el mundo que había más allá de lo que podíamos ver a simple vista y se empezaron a surgir los primeros microscopios, se creó un microscopio óptico y en busca de mejorar estos microscopios se empezaron a hacer varias investigaciones para la medicina, para la biología, para la ciencia de los materiales y permitía ver con una mayor resolución los objetos o las muestras que tenían dentro de este microscopio, que se colocaban dentro de este microscopio. Estos dos señores, Ernest Ruska y Max Kenyon, eh, lograron inventar o crear un microscopio que utilizaba en vez de la luz visible, utilizaba una longitud de onda menor, que es la longitud de los electrones. Eh, las partes y funciones de cada una de las partes del microscopio electrónico. Bueno, existen dos tipos de microscopios electrónicos que son el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión. El microscopio electrónico de barrido eh, y de transmisión son muy semejantes en cuanto a su forma. Ya más adelante vamos a ver en qué se diferencian, pero básicamente conservan esta forma. Esta cámara está en vacío, por lo tanto tiene que haber una bomba de vacío que genera el vacío de varios torriceles. Está aquí el cañón de electrones que funciona en disparar un haz de electrones que pasa por este control de alineación que lo que hace es que enfoca esos electrones. Está la válvula de vacío que lo que hace es extraer el aire hasta cierta presión. Están estos lentes que lo que van haciendo es condensar o ir concentrando los electrones para dirigirlos mejor. Aquí entra el objeto. Esto, estos lentes dirigen el haz de electrones y van generando, por decirlo así, un barrido sobre la muestra. La van deslizando. La muestra, al irse desplazando, pues va generando una reflexión de los electrones hacia un detector que en el microscopio de barrido hay un detector por acá, o dependiendo de la forma, hay un detector. La muestra primero hay que llenarla o cubrirla con un metal, por decirlo así, un lavado en oro o en cualquier otro metal que le dé propiedades de conducción. El haz de electrones choca con la muestra y se van reflejando hacia un lector. En el microscopio de transmisión, lo que hace es que pasa por la muestra y
pasa por acá la luz que no atraviesa la muestra. Como cuando nosotros nos colocamos en medio de un bombillo y la pared genera una sombra. La sombra es lo que prácticamente refleja o da la imagen en el de transmisión. Lo que refleja en el de barrido es los electrones llegan aquí a la muestra, pegan y se van para un detector, ¿no? En el microscopio de barrido, los electrones son enviados a un detector y él ahí los tiene que enviar a un lector porque estas ondas son invisibles para el ojo humano y entonces estas longitudes de onda son invisibles para el ojo humano y entonces tiene que pasar a un sistema electrónico que lo codifique para que nosotros podamos ver esas imágenes. Igualmente pasa en el de transmisión, pero esto ya es con unos lentes. Esto da, en el de barrido da unas imágenes en 3D, en las 3 dimensiones. Recordemos que el planito en el de barrido podemos lograr estas 3 dimensiones gracias a que el detector puede calcular la distancia que hay de donde se emite hasta la muestra, puede calcular esa profundidad y eso nos da una imagen en 3D. En el microscopio de barrido, pero en el de transmisión solamente podemos conseguir una imagen 2D. Por lo que les decía, es como un efecto sombra. Entonces, solamente vamos a conseguir una imagen en 2 dimensiones. Y esto se puede ver aquí en el microscopio electrónico de transmisión, que pasa el flujo de electrones y solamente queda marcadito la sombra. Bueno, no le tengo práctica a esto. Queda la sombra y por eso solamente podemos ver una imagen en 2D. En cambio, en el de barrido, si van apuntándose los electrones casi que a un punto específico por la dirección que le dan los lentes que hay aquí arriba en la barra de vacío. Y ahí pasan al lector y el lector sí los enviará al monitor para poder que puedan ser entendibles por nosotros. Vamos a continuar con el microscopio de fuerza atómica. Para hablar sobre este microscopio vamos a remontarnos un poquito en su historia. Cuando se creó el microscopio de tunelaje se tenían algunos problemas porque la punta se desgastaba constantemente. El propósito de este señor de Biring fue hacer que esta punta no se desgastara tan frecuentemente y así lograr mejores resultados en cuanto a la resolución de la imagen. Este señor participó en la mejora del microscopio de tunelaje aproximadamente en 1978 junto con Henry Rogers. Crearon el microscopio que se conoce hoy en día como el de fuerza atómica. ¿Cómo funciona este microscopio? Consiste básicamente, hay varios modelos de microscopio de fuerza atómica. Consiste básicamente en una palanca con una punta muy afilada, una punta muy fina. Aquí hay un escáner que se desplaza en dimensiones nanométricas hacia el eje X o hacia el eje
suponiendo cómo se tome el plano. Para analizar los movimientos, para analizar la topografía de la muestra, se analizan los movimientos de esta palanca. Se lanza un haz de luz que chocan con la parte plana de la micropalanca y reflejan en un detector. Dependiendo cómo avance la palanca hacia arriba o hacia abajo, cambia el ángulo de reflexión de los fotones que viajan acá. Y la interpretación de cómo llegan los fotones acá nos da el resultado, la imagen de la muestra. Esta muestra debe que ser obviamente de tamaños muy finos. Para evitar el desgaste de esta punta, se propusieron varias ideas en aquella época, como lo son el método de no contacto, que proponía que las moléculas de la punta interactuaran con las fuerzas de Van der Waals de estas moléculas y así ir creando ciertas repulsiones y atracciones de la punta. Esto obviamente iba a generar una menor resolución de la imagen y había que generar unos cambios en la interpretación de los ángulos del haz de luz. Para solucionar el problema de la resolución, entonces se creó o se propuso el método de contacto intermitente. Este método consiste en que la punta va tocando la muestra en varias ocasiones y se van analizando las fuerzas de repulsión y atracción. Esta punta, cuando toca la muestra, se le aplica una fuerza más o menos de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 10 newton. La muestra se va desplazando y intermitentemente la va tocando. Si aquí está el haz de luz, aquí estaría el reflector y aquí estaría el detector, ¿no? El cambio de los ángulos del haz de luz nos permiten ir analizando la topografía de la muestra. Aquí observamos el microscopio de fuerza atómica por fuera. Este microscopio es de gran importancia para la nanotecnología y para las ciencias de materiales. Ya más adelante vamos a hablar sobre los usos y las aplicaciones que tiene este dispositivo. Microscopio de efecto túnel. El microscopio de efecto túnel fue elaborado en 1981 por Gerd Binning y Heinrich Röhrer, quienes trabajaban en la IBM Zurich Research Laboratories en Suiza, quienes en 1986 ganaron el Premio Nobel de Física por la elaboración del microscopio de efecto túnel. El microscopio de efecto túnel se utiliza para obtener imágenes de la materia a una escala nanométrica de los átomos. Permite manipular los átomos individualmente. El microscopio presenta aproximadamente una resolución de 0.1 nanómetros de resolución lateral y 0.01 nanómetros de resolución de profundidad. El microscopio puede ser usado en alto vacío, aire, agua y varios líquidos o gases. El microscopio tiene un tubo piezoeléctrico con electrodos que permiten la mayor resolución. Y al final encontramos una punta que puede ser de tungsteno o de iridio. Al final de esta punta tiene un átomo. Entonces, esta punta lo que permite es una interacción eléctrica entre los átomos de la superficie con el átomo de la punta. Entonces, como podemos ver, la interacción eléctrica entre el átomo de la punta con cada uno de los átomos de la superficie, en este caso. Esto va a la corriente amplificadora de tunelaje,
luego pasa al control de distancia y unidad escaneadora, y luego ya podemos ver procesado de los datos y la visualización de la imagen. Esta es una imagen de uno de los microscopios de efecto túnel de la actualidad. Podemos ver algunas de las imágenes obtenidas por el microscopio de efecto túnel. Esta es una imagen de los átomos de una placa de oro, ¿ver? Y esta es una imagen de las orbitales de un átomo de hidrógeno. Aplicaciones de microscopios a la biología. Aplicación del microscopio electrónico en la biología. El microscopio electrónico es uno de los más utilizados para hacer estudios biológicos. Uno de estos estudios es el estudio morfológico y ultraestructural de células y tejidos normales y patológicos. También se puede hacer morfología y ultraestructura de microorganismos, localización y diagnóstico de virus, caracterización inmunocitoquímica e histoquímica de distintos tipos celulares. Estas caracterizaciones son: la caracterización inmunocitoquímica se ocupa de la localización microscópica de las proteínas presentes en los tejidos o células, y la caracterización histoquímica en la que detecta glúcidos, proteínas y nucleótidos en la célula. También se puede hacer otros estudios como estudios morfológicos para la caracterización, taxonomía y zoología y botánica, también estudios de morfología y ultraestructural de suspensiones celulares y orgánulos aislados. Este estudio va muy de la mano con la medicina, que son los estudios de parasitología y enfermedades parasitarias. En esta imagen podemos ver un virus tomado por un microscopio electrónico, y estas dos imágenes es una micrografía electrónica de barrido de las paredes celulares. Las aplicaciones del microscopio de tunelaje efecto túnel en la biología se pueden ver en la replicación del ADN. En esta replicación de ADN, el rollo molecular donde va toda la información es de 2 nanómetros de espesor y del orden de varios metros de longitud. Con el microscopio de efecto túnel se ve una tasa de error muy baja de 1 por 109, esto es decir, un bit erróneo de cada 109 bits transmitidos, lo que significa que es una tasa de error muy baja. También se puede ver en las imágenes tridimensionales de un virus que infecta bacterias. Estas imágenes también se pueden lograr ver con el microscopio electrónico, pero con más difracción, mientras que con el microscopio de efecto túnel se pueden ver en su medio natural. Las aplicaciones del microscopio de fuerza óptica en la biología se ve en los cultivos de células donde nos dan las células vivas con una imagen del microscopio de la fuerza óptica. Entonces aquí tenemos un medio de cultivo, un cultivo de células. La primera imagen obtenida por el microscopio de fuerza óptica de las células vivas que encontramos, y una imagen en 3D del microscopio de las células vivas que hay en este cultivo. También se puede aplicar para ver un patrón de adhesión de proteínas de la matriz extracelular en superficies polimerizadas. Bueno, aquí podemos ver las diferentes imágenes del microscopio de fuerza óptica que fueron metidas en un software donde nos muestran cómo va el patrón de adhesión de proteínas. Este es uno de los casos donde se puede aplicar el microscopio de fuerza óptica en la biología.